de los 3 estudios que preparé para esta conferencia, ninguno trajo lágrimas a mis ojos, excepto este. Espero que el Señor me conceda poder transmitir algo de toda la emoción que sentí al hacer este estudio. El Señor Jesús y la Iglesia como esposo y esposa, que es una de las imágenes que la Biblia usa de la relación que el Señor tiene con la Iglesia. La Iglesia es un conjunto y lógicamente la relación entre un hombre y una mujer pues es una figura de la unidad que tenemos con Él. La Biblia hablará de esto mucho. Y leí el comentario de un hermano acerca de esta figura y dice que esta figura comunica una relación de afecto, porque es la relación más cercana que hay en la tierra, esposo-esposa, también de intimidad. Los secretos del uno los conoce el otro, y asociación permanente. Me gustó mucho esta frase del hermano Campbell en su comentario. Bueno, hace unas semanas estuvimos aquí estudiando el libro de Cantares. Uno de los aspectos que tocamos es que el libro de Cantares es una ilustración de la relación de Cristo con la Iglesia. Y hay algunas cosas a resaltar allí en el libro de Cantares que me gustaría que repasáramos. Los hermanos que de aquí de Barcelona pues se han escuchado esto, y también seguramente la grabación que queda, pero un repaso nos viene bien. Cantares, capítulo 8. Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Cantares 8:6. Vamos a enfocarnos en Cristo y su Iglesia como el esposo, Él y la esposa, ella, la Iglesia. Habla ella: ponme como un sello sobre tu corazón y como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el sepulcro los celos. Sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. ¿Cómo es que el Señor Jesús tiene tantos seguidores alrededor del mundo? El Islam se ha expandido con violencia, con fuerza. ¿Y el cristianismo cómo? ¿Cómo es que hay tantos seguidores alrededor del mundo que casi visitas cualquier país del mundo y encuentras creyentes? ¿Ejército? ¿Invasión? Esta mañana, en la cena del Señor, se me ocurrió esto. Seguramente alguien lo dijo. El Señor ha conquistado un ejército enorme y de personas muy, muy convencidas y fieles. Y ha sido conquistando su corazón con su amor. ¡Qué potencia la del amor del Señor Jesús! ¿Verdad? Ha logrado eso y sigue logrando. Ningún enemigo del Señor está seguro.
En cualquier momento puede ser derrotado. Y esta es la manera como el Señor derrota. Amor. Curioso, ¿no? Su iglesia, amada por el Señor, con este tipo de amor, fuerte pone. Fuerte es como la muerte, el amor. Ni siquiera la muerte lo ahogó. La cruz no ahogó el amor del Señor. Potente. Eso es una idea que me encanta. Hay uno de nuestros himnos que dice esto: cuán fuerte es el divino amor, más poderoso que todas las armas que el hombre ha inventado. Y con ese amor eterno el Señor ha amado a la iglesia, ama a la iglesia en este momento. Ella es indigna. Capítulo 1 de Cantares, versículos 5 y 6. El color oscuro de su piel es una representación de lo que es ella en sí misma, como indigna, como pecadora. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. La iglesia está conformada por puras personas indignas. El Señor les dio mandamientos y no los hicieron. Su viña, su propia vida, no la guardaron. Pecaron contra Dios. Pero no es agradable el estado de un pecador cuando viene al Señor, pero sí es codiciable, sí es amable para el Señor, en el sentido de que el Señor lo ama. Y Él vino a esta tierra sabiendo todo lo que encontraría aquí y que nada era como en el cielo. Era al contrario de la voluntad de Dios. Pero nos amó, nos sacó y nos puso en su iglesia. Pero el pasado de cada uno dentro de la iglesia para algunos es supremamente vergonzoso. Menos mal que la Biblia dice que nunca más se acordará de sus pecados y transgresiones. Nosotros tal vez los recordamos, pero el Señor no. Ya todo lo pagó y entonces ya sobre esa cuenta está la liquidación definitiva y caso cerrado. Pero no éramos dignos de su amor. Capítulo 4, versículo 12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. La iglesia no debería mirar a ninguna otra persona, sino solo a Él, porque es un huerto cerrado, sellado. El Señor quiere la fidelidad de nuestro corazón a nivel individual, pero también de cada iglesia. Que solo lo miremos a Él, que miremos cuáles son sus mandamientos y eso sigamos. Huerto cerrado, fuente sellada. Lamentablemente en la historia de la iglesia ha habido mucha infidelidad a Él. Y la tendencia continúa. Lo que vimos en Corintios respecto a Apolos y a
Pablo de tener predicadores o hermanos favoritos. Esta tendencia la tenemos también nosotros hoy y tenemos que vigilar y que una asamblea quiera agradar no a un hombre, al Señor. Es un huerto cerrado. Capítulo 5, versículo 2. Está hablando ella, que podríamos decir es la iglesia. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía. ¿Qué más? Oh, perfecta mía. ¿Eso dice en la Biblia? Así ve el Señor a su iglesia. Y hacia allá quiere llevarla en su testimonio. Así ya es para Él, pero en la práctica nos falta mucho, pero el Señor está trabajando para llevarla allí. Perfecta mía. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Una cantidad de adjetivos, pero todos los ha dado Él. Toda la belleza que tiene la iglesia y que tendrá vino del Señor. Viene del Señor, enaltecida y embellecida por Él. La iglesia estará con el Señor cuando Él reine sobre esta tierra. El hermano Elías nos habló de esto esta mañana. Habrá un reino, habrá un rey y habrá una reina. Es la iglesia que reinará junto con el Señor en perfección, cuando ella alcance también como en la práctica y en su testimonio esta perfección. Versículos 3 al 8. Ante la demanda de él que ella le abra, dice: me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Cuándo debió ella haberse parado y abierto? Cuando el amado vino. Pero ¿qué le impidió a ella levantarse y abrirle? Su propia pureza estaba concentrada en ella misma, no en su amado. Entonces estaba mirando pero yo ¿cómo me voy a ensuciar? ¿Cómo me voy a levantar? Y el amado se fue. El Señor ha despertado muchas veces a lo largo de la historia a su iglesia. Pero esto no dura tanto. Y otra vez Él tiene que venir para despertar a la iglesia. La iglesia ha sido infiel al Señor a lo largo de su historia. El Señor ha tenido que despertarla muchas veces. Y a veces ha tenido castigo, ha sido golpeada, ha sido puesta en servidumbre, como si el Señor no estuviera por ahí. Sí,
La iglesia ha sido infiel en su historia, pero el Señor nunca la ha dejado. Y a veces ha permitido el castigo, como lo que vimos de los guardas que golpearon, que nos puede hablar de momentos en los que gobiernos han oprimido a la iglesia, lo cual ocurre en algunos países hoy en día y puede llegar a pasar en nuestro país también. Necesitamos velar y apegarnos del Señor, no solo individualmente, sino como asamblea, como iglesia. Y al final, en Cantares hay un clamor mutuo. Los últimos 2 versículos, vamos a leerlos. Dice el amado: oh, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz. ¿Qué le dice después? Házmela oír. El Señor quiere oír a su iglesia hablarle. Las reuniones de oración son muy importantes para Él. La oración personal también. Pero las reuniones de oración donde se ponen de acuerdo los creyentes para orar son muy importantes para Él. El Señor dice: hazme oír tu voz. No es la única vez que lo dice. En realidad aquí es la última vez que le dice eso. Ya casi se la lleva. Lo que el Señor quiere escuchar es este clamor que hay al final de Apocalipsis. ¿Qué dice la iglesia? Ven. El Espíritu y la iglesia dicen: ven. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 22, 17. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Una asamblea que anhela que el Señor venga. Y se lo dicen. Y están todos juntos, unánimes en hacer ese pedido. Y todos dicen amén desde el corazón. Ven, Señor. Esa voz quiere el Señor escuchar de su asamblea. Volvamos a Cantares, y el último versículo de Cantares. Habla ella y dice: apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Ella anhela que el Señor, que su Señor venga, que su amado venga. Y Él anhela que llegue ese momento para encontrarse con ella. ¿De quién de los dos será mayor el anhelo cuando ocurra? ¿Quién quiere más encontrarse con quién? ¿La iglesia anhela encontrarse con el Señor? ¿El Señor anhela encontrarse con su iglesia? ¿Cuál de los dos anhelos es mayor? Yo creo que es el del Señor. Pero Él merece que lleguemos a un estado tal que anhelemos estar con Él. Y no solo a nivel personal, sino a nivel colectivo como iglesia. Y en ese momento quedará atrás toda la lucha que ha habido en el libro de Cantares, que sí, que no, que te sigo, que no. Toda esta carrera que ha sido difícil para los dos. Y estará la iglesia con el Señor. Bueno, esto es un resumen así muy, muy breve del libro de Cantares. Pero en el Nuevo Testamento hay una porción que habla del Señor
y la iglesia como esposo y esposa. Está en Efesios 5. No es la única, pero es la más gráfica. Efesios 5, vamos a leer del 22 al 25. Y a mí me gustaría como poder tener unas pinzas especiales donde pudiera yo apartar un poco un matrimonio cristiano, porque es que está muy enredado aquí. Y casi no es posible leer esta porción sin enredarnos en algún lado con el matrimonio cristiano. El Señor lo ha hecho así, lo ha tejido así. Entonces, entendamos lo que el Señor quiere decir en esta porción. Pero sí, vamos a leer primero del 22 al 25. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Perdón, ¿de qué está hablando aquí? ¿De un hogar cristiano o de la relación del Señor Jesús con la iglesia? De ambas cosas. Pero el matrimonio cristiano es una representación clara de la relación del Señor Jesús con su iglesia. Y es por esa razón que el apóstol Pablo teje las dos cosas juntas aquí. La importancia de un hogar cristiano no la podemos medir. Es un retrato de esa relación entre Cristo y la iglesia. Una predicación permanente por todas partes de la relación entre el Señor Jesús y su iglesia. En estos versículos y en el 30 yo veo el fundamento tanto de un hogar cristiano como de la relación entre el Señor Jesús y su iglesia. Son cosas que son. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es su Salvador. Son cosas que no cambia el tiempo, son así. Cristo, cabeza de la iglesia, nada lo puede cambiar. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es el Salvador de su iglesia. No solo el que murió en la cruz para salvar a cada creyente, miembro de la iglesia, sino que es la que libra a la iglesia de todas las cosas en las que se ha metido. Y que al ver la historia de la iglesia nos damos cuenta que el Señor ha tenido que intervenir muchas veces para librarla del olvidarse de Él, de ocuparse de sí misma y dejarlo a Él. Otro hecho incambiable. Cristo amó a la iglesia. No fue palabras bonitas, te amo, fueron hechos. Se dio, se entregó a sí mismo por ella. Nadie tiene mayor amor que ese, dar su vida por el objeto amado. El Señor Jesús lo hizo. Y otra cosa que es un hecho está en el versículo 30. Somos, nada lo puede cambiar, miembros de su cuerpo. ¿De qué más? De su carne y de sus huesos. ¿Quién usó esas palabras? Ayer las vimos.
Esto es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos. Adán dijo eso de Eva. ¿Antes o después de la caída? Antes. El pecado no pudo dañar eso. Y con el Señor Jesús y la iglesia, esto es una verdad. Con esta relación entre Cristo y la iglesia, lo que se había perdido con el pecado se ha recuperado con creces y para la eternidad. Maravilloso. Vamos a leer acerca del presente, versículos 24 al 26. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Si alguno de los varones, que yo creo que muchas veces nos hacemos esta pregunta, se pregunta, ¿cómo amo a mi esposa? ¿Qué es lo que dice el Señor aquí? Tenemos que mirar cómo ama el Señor Jesús a su iglesia. ¿Cómo puede una hermana ser sujeta a su marido? Tiene que mirar cómo debería ser la iglesia, porque no siempre ha sido así, cómo debería ser la iglesia con el Señor. Esto es lo que yo veo en esta porción, y por eso está entretejido el matrimonio con la relación del Señor Jesús y la iglesia como esposo y esposa. ¿Esto lo dice? ¿Cristo amó a la iglesia? Sí. La pregunta es, ¿la ama? La amó en el pasado y se entregó por ella, ¿pero la ama? Sí. Apocalipsis 3:19. ¿Qué dice? Es la iglesia de la Odisea, que la conocemos, no muy recomendable, a propósito, pero sin embargo el Señor dice, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Está en presente. Y la razón por la que el Señor nos cuida, nos da su palabra, nos reconduce en muchos momentos de la historia de una asamblea, es esta, su amor. Eso fue pasado, Él la amó y se entregó a sí mismo por ella, pero también la ama constantemente. ¿La iglesia está sujeta a Cristo? La sujeción es algo sobrenatural. A las mujeres les dice que se sujeten a sus maridos. Y a todos los creyentes, varones y mujeres, nos dice que nos sujetemos unos a otros. Pero esa palabra, ¿cómo duele? Por no decir lo que esa palabra es fuera de las puertas de la asamblea. Yo creo que hoy día es una de las palabras más terribles para los oídos de una persona que no es creyente. Sujetarme yo.
Y la iglesia ha tenido muchos problemas para sujetarse al Señor y hacer su voluntad y buscar juntos su voluntad. Pero yo he encontrado que la mejor manera de definir lo que es la sujeción es mirar la relación del Señor Jesús con su Padre. Allí sí aprendo porque esto sí funciona. Allí aprendo lo que es la sujeción. Aunque el Hijo es igual al Padre, ¿verdad? No es superior el Padre, no es inferior el Hijo, pero en la relación Padre-Hijo hay sujeción. Y cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, solo vemos esto. Allí aprendemos lo que es la sujeción. La iglesia tiene que mirar al Señor para aprender a ser sujeta a Cristo. Lo que Dios dice, lo que el Señor dice, lo hacemos. No lo discutimos, lo hacemos. ¿Que eso es impopular? Sí. Aún en medio de las muchas iglesias, eso es impopular. Hacer todo lo que el Señor manda. Pero eso es lo que Él quiere y también eso es lo que realmente edifica a la iglesia. Le conviene a la iglesia esto, someterse al Señor, estar en las Escrituras, estar en la palabra, someterse a lo que el Señor dice. Si no escogemos ese camino, el camino ancho es muy ancho y podemos ir a cualquier parte. Sujeción. La iglesia sujeta a Cristo. El Señor la santifica. Y supongo que es una gran lucha para Él, para santificarla. La aparta para Él. Porque aunque es un huerto cerrado, trata de abrirse a otros. Y el Señor tiene que santificarla. La purifica, lavándola por la palabra. La palabra tiene que ser abundante, suficiente en nuestras reuniones. Más que nuestros testimonios, más que nuestras canciones, la palabra. Y nuestras canciones deben ser basadas en la palabra. Nuestras oraciones basadas en la palabra. Es el instrumento que el Señor usa para lavarla, purificarla. El objetivo que Él tiene con la iglesia es muy alto. Y entre más nos sometamos a esta limpieza que Él quiere darnos por su palabra, tanto más llegaremos, nos acercaremos a ese objetivo que Él va a lograr y que ya veremos enseguida. Y el Señor la sustenta y la cuida. Y todas estas cosas que el Señor hace con su iglesia son las que nos sirven de ejemplo a los maridos si queremos que nuestro papel como maridos refleje a Cristo en este mundo. Y lo que debería ser la iglesia es lo que sirve de inspiración a las damas para representar a la iglesia en este mundo. Pero vamos con el futuro. Versículo 27. ¿Me ayudáis con esta lectura? Apocalipsis 5, 27. 1, 2, 3. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo será eso?
inclusive más gloriosa que lo que fue la primera iglesia, tan fiel como la vemos en Hechos 2. Gloriosa, sin mancha, sin arruga. Esto es lo que el Señor quiere lograr con su iglesia, y más aún, lo logrará. ¿Cómo sabemos que lo logrará? ¿Cómo sabemos que el Señor logrará esto? ¿O no lo logrará? ¿Lo logrará? No lo logrará. Lo logrará. Apocalipsis 21. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada. ¿A quién? La esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo, ¿qué? La gloria de Dios. Una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y luego sigue toda la descripción allí, que es fabuloso de leer. El Señor se presentará a la iglesia a sí mismo gloriosa, sin mancha. El pecado, todo pecado, quitado. Sin arruga. Las arrugas distorsionan la luz, no presentan la luz en forma uniforme. Esto será quitado de la iglesia, que tiene bastantes arrugas en su testimonio actualmente. Ni cosa parecida. Sin mancha, sin arruga, sin cosa parecida, y gloriosa. Y el Señor seguirá trabajando en eso. Y por esa razón es que estamos aquí. ¿En qué año estamos? 2025. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el Señor inició la iglesia? Que podría ser año 2035 por ahí. Casi 2000 años. Y aún estamos aquí y tenemos su palabra. Y en nuestro corazón tenemos este deseo de disponernos para que el Señor siga trabajando sus glorias en nosotros. El Señor sigue trabajando en esto y se la presentará una iglesia santa y sin mancha. Y vamos a leer un misterio que se llama el misterio grande. Efesios 5, 32. Bueno, tenemos que leer el 31, que ahí es donde está el misterio. 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Precioso versículo para un matrimonio. Versículo 32. Grande es este misterio. Vaya, vaya. Un matrimonio, un gran misterio. Y continúa diciendo el apóstol: mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué había debajo de ese versículo cuando Dios
Dios, Adán, lo pronunció en Génesis 2. ¿Quién fue que lo dijo? Pues probablemente el Señor. En el versículo 24 de Génesis 2 está lo mismo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero lo que había escondido debajo de esas palabras era Cristo y la iglesia. Esto fue antes del pecado. Vino el pecado. Pero a través del Señor Jesús fue recuperado este propósito sublime del matrimonio, mostrar la relación del Señor Jesús con la iglesia. Y ahora nosotros tenemos delante un misterio revelado. Cristo y la iglesia, el único matrimonio que queda por la eternidad. Los nuestros terminarán con el arrebatamiento, pero Él se seguirá por la eternidad. El Señor Jesús en su momento dejó a su Padre, Dios, a su Madre, María, se unió a su esposa después de la muerte y desde ahí son uno. Y se consumará la boda. En Apocalipsis 19, las bodas del Cordero. La caída no anuló el propósito de Dios. Y Cristo y la iglesia es el cumplimiento sublime de los propósitos de Dios. Y es el único matrimonio que pasa a la eternidad. En la historia han ocurrido muchas cosas, pero nunca Dios ha perdido de vista esto. Y una cosa que recordé esta mañana, he estado muy inquieto por ver la relación entre lo que dice la Biblia y el descubrimiento de América. Es una inquietud, una curiosidad personal que he tenido. Y esta mañana pensé yo, ¿y qué tiene que ver el descubrimiento de América, donde muchos españoles fueron a América, colonizaron grandes cantidades de terreno allí? ¿Por qué Dios permitió eso? Hasta 1492, tal vez unos años después también, no había de las etnias americanas en la iglesia aún. Para mí que uno de los propósitos por los que el Señor permitió que Colón descubriera América era que de allí también vinieran de todo linaje y lengua y pueblo y nación allí en las Américas, en las Filipinas que vinieron después, vinieran siglos después, pero vinieran a formar parte de la iglesia. El propósito de Dios ha sido claro, este que hemos leído. Y todos los acontecimientos de la historia que Él ha permitido o que Él ha guiado, en muchos casos Él los ha guiado, apuntan a eso, a ese gran evento, el gran misterio, Cristo y la iglesia ganada de miembros de toda tribu, toda lengua, todo pueblo, toda nación. Maravilloso. Y por eso el Señor le dio la tecnología punta que le dio a España y a Portugal en aquel momento.
para que hicieran esa travesía y preparara el camino para que después verdaderos creyentes fueran allá y llevaran la palabra. Grande es este misterio. Y hermanos y hermanas, todo lo que hemos visto ayer y hoy apunta a este misterio. El Señor nos ha concedido tener hogares apuntando a este misterio. Así que cada hogar tiene esa trascendencia de representar una cosa tan preciada a los ojos de Dios. Que el Señor nos ayude a reflejarlos. Una oración de 30 segundos. Dios y Padre, queremos darte honra y gloria a ti, porque nos has mostrado lo que había en tu corazón desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la caída. Y te damos gracias por permitirnos ser parte de esta cosa tan gloriosa, este misterio de la unión permanente de el Señor Jesús y su iglesia. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y también en nuestras asambleas, con el fin de que reflejemos este misterio. Ayúdanos en nuestros hogares, ayúdanos en nuestras asambleas para reflejar cada vez más fielmente este misterio. Te lo pedimos en los méritos del Señor Jesús. Amén.